En este tema tocaremos el manejo de excepciones. ¿Qué son las excepciones? ¿Cómo las controlamos? Y cómo protegemos nuestros códigos cuando ocurre una excepción. ¿Qué es una excepción? Las excepciones son situaciones en las que la ejecución del mismo programa nos genera un caso que no hemos contemplado en nuestras expectativas. Por ejemplo, una división entre 0, por ejemplo, int x igual a 10 entre 0, termina abruptamente nuestro programa con un error. Incluso aparece un exception in thread main en el hilo que se está ejecutando y nos aparece un tipo de error que está definido en el paquete Adan. Dice Java lang arithmetic exception by 0. Bien, pues esas excepciones se pueden controlar para evitar que se produzcan este tipo de errores. Usaremos el try catch para atrapar una excepción. Este es el mecanismo que estaremos usando para proteger nuestro código. El código entre llaves es aquel que por alguna razón puede fallar o que tiene la posibilidad de generar esa excepción. Cuando se produce la falla, se dice que se disparó una excepción, el through exception. En el cache definiremos nosotros lo que debería suceder cuando el código en el try dispara la excepción. Este sería el bloque dentro del mecanismo try catch. Usaremos la palabra try, que significa intenta realizar el siguiente código. Aquí pondríamos nosotros el código que puede disparar una excepción, esa división entre 0 o algún otro código que pudiera disparar la excepción. En el cache recibiremos un objeto. Generalmente instanciaremos un objeto de la clase exception o del error en particular que ya conocemos, que se pudiera llegar a fallar. Hay errores, este es el más general, habrá algunos más específicos. En la parte del code, nosotros en la parte interna del bloque de las llaves, generaremos aquí el código necesario para retroalimentar o realizar acciones que deban hacerse cuando se produzca el error. Muchas veces es volver a intentar con diferentes situaciones u otras veces solamente informar del error. Para efectos de ejemplificar el comportamiento del try catch, hemos construido el siguiente ejercicio muy básico. Tenemos una clase que se llama excepciones. En el método main hemos construido algunos objetos de tipo operación. ¿Qué es operación? Operación es una especie de calculadora mínima que recibe se instancia con dos atributos de tipo entero, perdón, double, aquí vienen los doubles, y ese es el constructor, los inicializa y realiza operaciones con ellos. En este caso, bueno, tiene sus sets para modificar o establecer los valores de N1 y N2, que son los números, para regresarlos, los gets, para regresar los valores de N1 y N2, y tiene operaciones como operación -dip, que regresa la operación de N1 entre N2, suma, op suma, que regresa la suma, op resta, que regresa la resta de los dos operadores, y operandos, y op mult, que regresa la multiplicación. Bien, ese es el código de operación. Dentro de la parte principal definimos el objeto OP y aquí hemos establecido un nuevo objeto de tipo operación. Hacemos algunas otras operaciones con ellas. Por ejemplo, establecemos que x igual a 10 y hacemos un casting incluso explícito para decir que y es igual a la parte entera de lo que resulte de hacer 2 más ejecutar el método OP del objeto OP resta. Y mandamos el desplegado de que el resultado de la división es igual a, aquí tenemos x diagonal y. Finalmente realizamos otras operaciones. Double valor es igual a
la resta de los operadores y el resultado es la división. Entonces, si todo fuera bien, tendríamos nosotros la impresión de, aquí estaríamos diciendo cuáles son los operandos que participan en la operación, que son los elementos del objeto, resultados de la resta y resultados de la división. Aparentemente nuestro programa es correcto, ¿sí? Lanzamos dentro de la ejecución, y la ejecución nos produce precisamente esa excepción de la que hemos estado platicando. Hay una excepción en el hilo principal, dice división por cero. Entonces pudiéramos nosotros, tenemos diferentes elementos para poderlo realizar. Sabemos que donde se está produciendo una excepción es precisamente en la operación que está ejecutando el hilo principal. Entonces aquí en esta división, que sabemos que puede llegar a fallar, entonces aquí podríamos nosotros establecer un try con su correspondiente catch, que recibe un objeto de tipo excepción, que nos va a ayudar a desplegar información acerca del error. Tomamos el objeto E y le decimos exception, y establecemos nosotros cuál es el error que se ha producido. ¿Qué ventajas tiene de haber establecido nosotros el try catch? Pues podremos disparar el mensaje, lo atrapamos aquí, sabemos cuál es la excepción, y podemos continuar con nuestras demás operaciones, ¿sí? Sabemos que esta operación no se puede realizar, entonces podríamos decir solamente la excepción, ¿sí? El resultado es, dice, los operandos son el resultado de la resta. No informamos aún que se produjo un error, pero podríamos decir se produjo un error, informamos cuál es el error y continúa nuestro programa en la parte de la ejecución. Entonces aquí podremos informar, no se pudo ejecutar la división porque seguramente el valor de Y tomó un determinado valor, etc. Pero al menos atrapamos la excepción, la procesamos y continúa la operación de nuestro programa. No se detiene abruptamente, sino continúa. Entonces, este es un posible ejemplo del uso de las excepciones. Vayamos a ver otro ejemplo. El método parseInt de la clase integer, que convierte una cadena en un número, también puede arrojar una excepción. En este caso es number format exception. Si el parámetro que nosotros le pasamos al parseInt no puede convertir a un número. Ejecutemos este código donde nosotros leemos, bueno, tenemos un objeto de tipo escáner, lo estamos instanciando y enlazando con el teclado. Le decimos que escribe el número y ese número lo intentamos convertir a un entero. Vayamos cómo se arroja la excepción. Aquí tenemos el código. Al ejecutarlo,
Al ejecutar nosotros el código, les dice escribe un número. Vamos a suponer que le escribimos una S en lugar de un número y nos genera esta excepción. Aquí está la excepción generada para la entrada o argumento de tipo string. Protejamos entonces nuestro programa para decirle que nos genere un determinado número. Le vamos a ubicar el try catch. Encerramos el bloque que puede producir el error en el try catch. Perdón. Try intenta realizar esa operación. Agregaremos en el cache para atrapar la excepción el objeto de tipo exception e imprimiremos a través de un south el que debe teclear el número. Debe teclear solo números. Y podríamos mandar el mensaje correspondiente o relativo a lo que significa el error en su defecto. ¿Sí? Bien. Entonces, si mandamos la S, ¿sí? Debes teclear solo números para la entrada S. Entonces, ya no nos termina abruptamente. Y ya pudiéramos en un momento dado utilizar esto en un while para leer hasta que el usuario genera el correspondiente número en forma correcta. Este es otro ejemplo en donde se puede utilizar el try catch. Y hay una gran cantidad de que se generan. Veremos en extenso que los archivos, cuando abrimos nosotros un archivo, un flujo, un socket, etcétera, generan errores al momento de abrir un recurso cuando este no existe, y entonces necesitamos protegerlo. Es necesario, incluso la misma clase nos pide que nosotros implementemos el mecanismo o disparemos el mensaje de error cuando se están creando estos objetos. Lo veremos ampliamente cuando estemos tocando el tema de archivos.